Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a tener un debate con nuestros compañeros del primer semestre de Administración de Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad Unir Benito de la ciudad de Yopal. El día de hoy nos acompaña Juan Esteban Montoya, Camilo Dueñas, Sebastián Bianchá, Neji Beceli, Sofía Valderrama y Karina Ayala, y quien les habla, Lady Alexandra García. Vamos a iniciar abordando unos temas de índole económico, contrarrestados con la pandemia que viene azotando al mundo hace más o menos 6 meses. Iniciamos con Sebastián Bianchá. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sebastián, de acuerdo al avance y la propagación del virus en el mundo, ¿por qué cree usted que se propagó de manera tan acelerada y cuáles son los principales efectos en la economía mundial? Bueno, primero que todo, este virus no se tomaron las medidas correctas desde un inicio, nos tardamos, nos demoramos. Se evidencia que la expansión de este virus ha delimitado la producción de muchas empresas, ha afectado los mercados e incluso ha llegado a influir en la baja del petróleo. La dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a que los gobiernos apliquen medidas extraordinarias, aunque fueron tardías, pero las tomaron, como cerrar edificios públicos, empresas, comercios, además de limitar la movilidad. Como consecuencia de esto, se ha reducido mucho lo que es la producción, el consumo y el turismo en los mayores del país, porque el turismo siempre ha sido como una fuente fundamental de ingreso económico para el sostenimiento de algunos países. Los principales efectos que creería yo que afectan la economía mundial serían las medidas de aislamiento, el desempleo, la desaceleración de la producción de las manufacturas y la activación económica en China y sus efectos contaminantes, que es lo que últimamente estamos viendo hoy en día a través de los medios de comunicación y es lo que nos informa. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Sebastián, su merced, ¿qué opina sobre ahorita, más que todo, que ha sufrido, por decirlo así, la corrupción? Ahorita que estamos viviendo... Señor, perdón. ¿Qué me decía? Que su merced, ¿qué opina sobre la corrupción que está ocurriendo ahorita, que es como mucho más notable? La corrupción. Lo que los gobernantes han hecho. Están haciendo con los recursos que pertenecen al pueblo. Pues, con los mercados. Pues realmente creo que, o sea, esos están abusando, a pesar de que en algunos mercados la subida de precios, también lo que están haciendo ellos que hacen pasar un atún tan económico por tan elevados precios, o sea, se están robando en sí todo lo que debería ser de nosotros. O sea, ellos mismos nos frenan y en vez de ayudarnos, como que empiezan es como más a acosarnos, a quitarnos. Entonces, sería mi punto de vista de ahí, que esa corrupción está creciendo y la verdad a sus gobernantes no me parece. Sí, también estoy de acuerdo con su punto de vista. No sé, mis compañeros quisieron aportar algo a la siguiente. No, estoy de acuerdo también. Todos coincidimos en ese punto. Camilo. Señora. De acuerdo al análisis expuesto por Sebastián, ¿considera usted que las medidas de aislamiento tomadas por el señor presidente han sido aceptadas? ¿Y qué efectos tendrán estas medidas en la economía de nuestro país? Primero que todo, buenas noches para todos. A mi parecer, no, como lo dijo mi compañero Sebastián, fue muy tardía las precauciones que tomó el señor presidente a la hora de asumir esta pandemia. Tal vez, no sé, perdón por decirlo así, pensaría que era un juego así como se lo tomó Italia y España. Creyeron que era un juego y no cerraron sus principales vías o fronteras y no estaban tomando en cuenta
todas las precauciones que las más importantes, por ejemplo, no va a haber tanta gente en un solo espacio, cerrar los principales centros comerciales y sus principales vías, los aeropuertos, como lo que están diciendo los medios de comunicación de Colombia, que el señor presidente no quería cerrar los aeropuertos ya que su hermana es la vicepresidenta de Avianca, perdón, y por esa razón ellos perderían muchísimos millones de pesos y por eso fue que tardó mucho en cerrar sus aeropuertos. Y sobre la otra pregunta que la puede repetir, perdón. ¿Cuáles son los efectos que estas medidas tendrán en el desarrollo económico del país? Va a ser muy agravante la situación después para que todo se recupere, para que vuelva a circular de la misma forma como estaba antes, ya que nomás aquí un claro ejemplo en Yopal, los comerciantes, la gran mayoría no cuenta con los requerimientos sanitarios o de bioseguridad y la mayoría está trabajando a puerta cerrada o no están trabajando. Con esto sus ventas han caído de una forma abrumadora. Otro claro ejemplo son las empresas. Un ejemplo es, por ejemplo, en mi casa, mi señor padre, él está trabajando en una empresa del corrimiento del Morro y él ya había firmado su contrato por 2 años. Y ahorita con esta situación se lo redujeron a 6 meses, ya que los inversionistas no estaban recibiendo las mismas ganancias, las venían recibiendo hace, qué sé yo, 8 meses, antes de que empezara toda esta situación. Ese es mi punto de vista. Bueno, para aportar lo que dice mi compañero frente a las decisiones que tomó nuestro presidente, sí, le doy la idea, ya que nuestro presidente se demoró mucho a cerrar los aeropuertos, que fue por donde ingresó el virus realmente, porque Colombia se encontraba limpio de este virus, ya que de pronto esas personas que tienen el modo de viajar, que se puede decir que es la gente de buenos recursos, trajeron ese virus y aquí en Colombia lamentablemente los que estamos viviendo es la gente de bajos recursos, que son los que no han podido o que son los que están sufriendo este virus y no tienen recursos para, ¿cómo se dice eso? Subsistir, que no tienen, digamos, para poder comer o trabajar, que de pronto trabajaban como sus necesidades básicas. Entonces, creo que nuestro presidente, ahí sí se le durmió un poquito esa decisión. Sí, bueno, es claro que con toda esta situación el poder adquisitivo de la mayoría de familias en el país va a disminuir de manera considerable, ¿no? bastante. Pero también se va a ver muy afectado el sector industrial porque no van a poder trabajar a toda máquina. Se va a reducir alrededor de un 60-65% la producción en las diferentes compañías del país. Y todo esto va a aumentar, pues, en lo que decía nuestro compañero Sebastián, los índices de desempleo y de pobreza en nuestro país. Bueno, continuamos con Juan Esteban. Juan Esteban, es evidente que uno de los efectos que más toma fuerza en esta emergencia es el desempleo, como lo veníamos hablando, y la disminución de ingresos en las diferentes familias de nuestro país a causa de la prohibición de ciertas actividades informales que son las que más se realizan. ¿Cómo considera que se puede contrarrestar este efecto en nuestro país? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Se puede contrarrestar haciendo un análisis financiero en todo el país. Se tiene que llegar a unos acuerdos comerciales para que el país mejore o que cada alcalde ponga ciertas leyes para que mejoren, no en cierta parte del comercio ni la otra parte cerrada, porque no daría nada, porque no, todo es una cadena de productividad, entonces se estancaría una cierta parte y la otra sería productiva. Entonces tendría que hablar muy bien porque
El desempleo lleva a la pobreza, entonces toda la gente empezaría a robar, a delinquir, entonces ya no sería muy viable que quisieran eso. Empezaría de alguna forma la problemática social a hacerse más evidente. Sí, claro, entonces los migrantes venezolanos, un tema que el país no lo ha podido tratar con el coronavirus. Los alcaldes tratan de hacer lo que pueden por el municipio para llevarlos a su país de regreso, porque los colombianos no tenemos para subsistir la salud de nosotros mismos, no tenemos la capacidad para afrontar el coronavirus. Y ahora venezolanos que no tienen, y como Colombia tiene el derecho a la vida, a la salud, niños, madres, cabezas de hogar, ¿cómo vamos a hacer? Es un tema muy bastante amplio. ¿Qué opinan, muchachas? ¿Qué opinan, Ginette? Pues yo estoy de acuerdo con el compañero. Bueno, de acuerdo a lo que venimos conversando, ¿creen ustedes que esto es un problema más de alargar y alargar la cuarentena o de hacer programas de concientización para poder reactivar la economía de una manera más rápida? Pues para mi punto de vista creo que deberían hacer como programas, sí, porque la verdad como vamos de, mejor dicho, de cabeza. Las medidas de aislamiento sí han funcionado, pero entonces hay gente que no acata estas normas, hay gente que se las pasa por la galleta, por decirlo así, no cumplen con las medidas. Por ejemplo, volviendo al tema del comercio, volviendo al tema del desempleo, el desempleo se ha llevado ya que muchos empresarios no tienen los recursos necesarios para implementar estas normas o bueno, tener sus cosas ahí para que puedan abrir, volver a reactivar el comercio, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha llevado al problema de este virus y la verdad es con conciencia de las mismas personas, porque nosotros mismos somos los que nos encargamos de contagiarnos. Sí, señor, yo también estoy de acuerdo que son muy, conchudos. Sabemos que es como una prohibición ahorita haber tanta aglomeración de personas en un solo sitio y estamos, por ejemplo, como pueden ver, Pero compañero, pero pero tarde que temprano tenemos que llegar al pico, a la curva, donde el virus va a estar en casi todo el municipio, el departamento. Aprenderemos a vivir con él. Ajá, entonces tenemos que convivir con él, porque si el presidente o el alcalde, como ya tiene la posibilidad de cada alcalde o cada gobernador hacer lo que quiera en su departamento y municipio, levanta la cuarentena, pero si el departamento no está en la capacidad de sostener a muchísima gente con enfermedades, no hay el modo, no. Entonces ahí sí ya es un tema. Daine, ¿qué opina? Pues es que yo digo que más que Problemas de conexión. Se acabó el video. Lady, continuamos por Bueno, es claro que el país aumentó su deuda externa con el gobierno de Estados Unidos y que aparte de eso ha recibido bastantes donaciones para el tema de la inversión social. Pero vemos que esto no ha tenido un efecto positivo pues en la parte de la economía del país. Y vemos cómo la mayoría de estas ayudas y de estas inversiones no han llegado a las personas que realmente lo necesitan, sino que se ha visto aún más marcada la corrupción, como estaban hablando ahorita los compañeros, y
y han sido de alguna manera ineficientes todas estas medidas que ha querido tomar el gobierno. Continuamos con nuestra compañera Karina. Karina, todos sabemos que los protocolos de bioseguridad limitan la producción de todas las empresas. ¿De qué forma esto afecta a Colombia, a sus importaciones y exportaciones? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, para el gobierno nacional es muy claro que el comercio internacional es fundamental para nuestro abastecimiento aquí en el país. Entonces, nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han permitido que se sigan importando y exportando común y corriente el comercio internacional. Entonces, creo que las empresas que están afectadas en este momento son las que producen los insumos médicos, ya que nuestro país y nuestro presidente no permite que estos insumos se exporten, ya que de pronto le da miedo que esta emergencia se alargue y no tengamos suficientes insumos o elementos para combatir esta enfermedad. Entonces, nuevamente repito, sí se está permitiendo la exportación e importación en el país. Mire, luego de iniciar la pandemia hace alrededor de 7 meses en la ciudad de Wuhan, en China, ya se han levantado algunas restricciones y se ha empezado a reactivar nuevamente su economía en algunos sectores de una forma muy rápida, pero en otros de una forma muy lenta. ¿Considera usted que la activación económica de China será rápida o lenta? ¿Y esta recuperación volverá a tener los efectos contaminantes que ha tenido a lo largo de los últimos años en el planeta? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues yo digo, pues desde el punto de vista, pues, en China y en Taiwán, pues cómo van esos del virus y eso, pues, si siguen ahí aumentando, pues, no van mejorando. Y pues sí, y la actividad de su economía de China y ambiental. Sí, claro, compañera. Compañera, lo que pasa es que el virus se ha desarrollado a una problemática entre Estados Unidos y China. Todo por el dinero, por quien tenga más poder económico entre esas dos potencias. Un claro ejemplo lo tenemos con Huawei y Google. Ellos querían romper las actividades de la telefonía. Entonces, Huawei, que es la marca de celulares, que es la de propiedad de China, y Google, que es de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quería hacer Estados Unidos con Huawei? Romper esos lazos que tenían económicos. Y ahí es cuando Huawei ya empieza a producir su nueva aplicación, que ya no sería por Google, sino por una plataforma nueva, al momento de vender unos celulares. Entonces, China está en la capacidad o tiene la capacidad para hacer muchas enfermedades. Ya es por noticias están sacando el hantavirus, el nuevo virus acerca de los ratones, de las ratas. Entonces, eso es para acabar con la población y perder una guerra de poder que... La sobrepoblación. Uy. Entonces, económico. China quiere acaparar todo, pero pues hay un socialismo en unos países y hay la derecha, entonces, que no. Porque China hizo una donación a Venezuela muy grande, pero no la... Yo estoy de acuerdo con mi compañero Juan, ya que, como lo acaba de mencionar, una guerra tecnológica, ¿no? Entre Huawei y Google.
Y China, tras haber recibido, como por decirlo así, amenazas o sentencia de Estados Unidos de que no siga produciendo sus dispositivos, esta marca diseñó su propio sistema operativo, ya que no es aparte de Google. Y pues gracias a esto China quiso pues decir que no necesita la ayuda de otro país, que ellos son como independientes y que no es como lo pinta la gran mayoría de gente, que Estados Unidos es la potencia del mundo. No es así. Es China en todos los aspectos, en la producción, ya sea de alimentos, de textiles, qué sé yo, muebles, automóviles, todo eso. No sé qué. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a lo que nos hablaba la compañera Negiré, la industrialización en China y la producción de ellos a gran escala ha generado agentes contaminantes gravísimos para el planeta. Ha sido una economía no amigable con el medio ambiente, no muy sana para la población que tienen ellos allá. Al reducirse todas estas actividades económicas, hemos podido notar a través de los estudios que han hecho que la contaminación en el planeta se redujo considerablemente. Al volver a hacerse la reactivación económica de una manera acelerada, de alguna manera este proceso de desintoxicación que ha tenido el planeta se va a ir atrás. También hay que tener en cuenta que en esta guerra económica e industrial que está sucediendo entre China y Estados Unidos, los más afectados son los países que no tienen ese tipo de producción, de alguna forma, porque los países se enfocan en comprar gran cantidad de productos a precios muy bajos para poderlos vender a precios más altos. Pero hay que tener en cuenta que la calidad de esos productos no es muy buena. Entonces, se está importando calzado muy económico, de mala calidad, y se está dejando de producir en el país calzado de excelente calidad, aunque con un precio un poco más alto. Entonces, ahí habría que analizar como esa parte. Nos vemos afectados de gran manera en la parte económica, pero esto puede ser de pronto un empujoncito clave para que la reactivación económica de los países como el de nosotros se pueda hacer de manera más asertiva y tratar de industrializar un poco más las empresas para ser más competitivos en el mercado exterior. Sí, claro. Ese sería como lo fundamental en estos momentos. Continuamos con nuestra compañera Daphne. Ella nos va a hablar acerca del enfoque macroeconómico de la problemática que se está viviendo en estos momentos. ¿Creería pertinentes en estos tiempos de pandemia enfrentar una crisis de demanda y tratar de reducir su impacto? En momentos de pandemia me parece muy conveniente tomar como ejemplos o hechos pasados, como en el del 1929, donde hubo una depresión económica. Entonces, me parece muy importante el planteamiento que tuvo John Michael Keynes, en donde él planteó una fórmula de demanda global. Esta es la de donde se toman cuatro agentes económicos importantes, que es el consumo, que son las familias, la inversión, que son las inversiones de las empresas, y los gastos del gobierno y el sector externo. Entonces, las familias, que son las que generan consumo consumo de bienes y servicios y ofrecen mercado. Las empresas, que son las que producen los bienes y servicios, y el Estado, que es el que interviene en la oferta, en la demanda, y también es el mayor productor de bienes y servicios.
En este se dice que es muy importante evitar a toda costa que las familias o los hogares y las personas se queden sin trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona o una familia está sin trabajo, pues ¿qué hace? Reduce el consumo. Y al reducir el consumo, pues entonces las empresas no tienen ingresos. Y al no tener ingresos, una empresa pues se va a la reducción de personal, porque si no hay producción, no hay necesidad de tanto personal. Después de esto, entonces, se quedaría ahí en un círculo vicioso, entraríamos todos en un círculo vicioso. Y me parece, pues, que, pues, a diferencia de todo lo que han dicho, pues, el gobierno como tal, pues, ha tomado buenas medidas, pues, para tratar de evitar a toda costa salvar vidas y también, pues, evitar entrar de pronto en una crisis económica profunda. ¿Por qué? Porque, pues, es complicado, pero entonces, ¿qué han hecho? Que el gobierno ha reducido costos en la bolsa de valores, ha reducido tasa de intereses, perdón, ha bajado al IVA y ha tratado de ayudar a personas que de pronto pues viven del día a día, que obviamente no se ha podido solventar a toda la población, pero pues sí, en cierto modo, pues se ha tratado de aliviar a la gran mayoría de la población. Entonces es importante, me parece demasiado importante que las personas o las empresas traten de a toda costa tratar de reducir personal. Pues de alguna manera, de pronto las medidas que han tomado no han sido del todo acertadas ni del todo mal enfocadas. Lo que pasa es lo que hablábamos, pueden sacar las medidas que saquen, pero no se ha hecho como una concientización en la población. Es más, hay personas, abuelitos de la tercera edad, que ni siquiera saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Claro. Que no les ha llegado ningún tipo de ayuda. Por lo menos tuvimos un claro ejemplo hace unos días en Bogotá, los policías que agredieron al señor que estaba haciendo sus ventas ambulantes porque no tenía cómo poder suplir sus necesidades, no había recibido ningún tipo de ayuda. Entonces, de alguna manera, acá en el país, los gobernantes están acostumbrados a lo siguiente: echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo de los subsidios de familias en acción, de bueno, todos esos subsidios que han sacado, pero entonces damos un aporte, pero nosotros nos quedamos dos. Entonces, los aportes, ese dinero que ellos se están quedando, está haciendo que las ayudas lleguen a ciertas personas, más no realmente a las personas que lo necesitan. Esos estudios que han hecho para asignar esos subsidios han sido desacertados en el sentido de que son bases de datos que tienen alrededor de 4 o 5 años de haberlas realizado, de personas que de pronto en estos momentos tienen trabajos estables y no necesitan realmente el beneficio. Y otras personas que realmente lo necesitan no han sentido el apoyo del gobierno en ninguno de los casos. Y en cuanto a la reducción del IVA y a los auxilios económicos que están dando para las empresas, podemos ver que hasta hace 2 días empezaron a promover lo del subsidio de la nómina para que los empresarios puedan pagarle la prima a la mayoría de trabajadores. Esto excluyendo a los empleados del sector público, que son como los que en estos momentos tienen las garantías de recibir sus salarios y sus prestaciones. ¿Sí? Entonces, pues esto genera diferentes puntos de vista, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Lady. Y me gustó mucho la frase que acaba de utilizar de que el gobierno da una ayuda y se toma dos. Es cierto, con lo que anteriormente dijo mi compañero Sebastián sobre
sobre el alto precio que le están dando a los utensilios del mercado, ¿no? Los hacen pasar por un costo demasiado alto. Pues es que ¿Sí? lamentablemente, pues acá en Colombia la corrupción sobresale, ¿sí? Pero pues en cierto modo, pues no tenemos que ver el lado negativo de todo. Y sí tratar de ver de que es muy complicado para una sola persona pues estar tomando decisiones en todo. Yo creo que esto va sobre todo en nosotros mismos, si por lo menos han dejado que algunas personas salgan al trabajo y han abierto algunas entes económicos, pues que cada persona tenga las precauciones necesarias para tratar de reducir al máximo los contagios y que de pronto más adelante se puedan ir abriendo más. Buenas noches, compañeros, profesor y demás personal que mira el video. La pregunta que hace es, ¿cuál ha sido su aprendizaje personal durante esta cuarentena por el COVID-19? He tenido un aprendizaje bastante amplio. He reflexionado acerca del virus que se ha presentado a nivel mundial. El tiempo en el que he estado en la casa y en la finca, he hecho diferentes actividades. He aprendido la cultura del llano como sus bellos paisajes. Es importante conocer la familia y la unión para fortalecer los lazos de la amistad, la solidaridad, la honestidad y el respeto para cuidarnos entre todos en el tiempo de la cuarentena. Y muchas gracias. Bueno, durante este aislamiento, esta cuarentena que nos tocó o que estamos viviendo, creo que lo más difícil fue alejarnos de nuestra familia, porque mis familiares sí se fueron a refugiar en la finca y quedé pues simplemente con mi pareja y mis dos hermanos. Entonces, sin saber cómo están ellos allá, donde la señal es muy difícil contactarme con ellos, todo. Saber que si me dejan pasar es solamente dejar el mercado para ellos y ya. Entonces, creo que lo que he aprendido de este aislamiento es el valor de la familia, el amor, la verdad. ¿Cómo te explico? Sí, el valor por la familia, de valorar, de saber que ahorita, pues, por una enfermedad que parecía ser algo imposible que parara el mundo, pero realmente lo paró. Entonces creo que para mí eso fue lo que aprendí, de saber que ya no pueden estar y que un simple virus los alejó de mí. Gracias. Sorry, compañeros. Bueno, esta cuarentena me ha enseñado distintas cosas. Ya una de ellas, la más importante, es el valor de la familia, ya que nunca había pasado, por decirlo así, tanto tiempo en convivencia con ellos, ya sea directa o indirectamente. También el valor de las cosas, por ejemplo, el trabajo. Los días que estaba trabajando, yo me volvía loco, decía, no, quiero descansar tal día o para hacer tal cosa o tal cosa. Y ahora lo veo como ¿cómo digo? Un hábito que necesito, estar trabajando para distraer mi mente. Y también en que las cosas no las sentimos cuando las estamos viviendo, ya que yo creía que esto era un simple juego, por decirlo así, que no, las cosas no iban a ser tan graves como están sucediendo. Y es una prueba que Dios nos está dando a todos, nos está probando nuestra fuerza y para estar más unidos ahorita como familia y como personas, ser gente, ser humilde, tener los valores necesarios para afrontar esta situación. Y listo. Buenas noches para todos, compañeros, profe.
Pues mi aprendizaje a lo largo de esta cuarentena, más que un aprendizaje, ha sido como una lección de vida. A veces nos quejamos porque no tenemos tiempo para muchas cosas y cuando tenemos todo el tiempo no sabemos qué hacer con todo ese tiempo. A lo largo de estos casi 3 meses he compartido aún más con mis hijos. Mi trabajo antes no me permitía de pronto tener calidad de tiempo. Bueno, calidad sí, pero de pronto más cantidad de tiempo con ellos. En las actividades académicas estar pues como más pendiente, más conectada con ellos en ese aspecto, en los juegos, en aprender de las cosas que a ellos les gustan, convivir con ellos más tiempo. Ha sido un poco difícil concientizar a mis hijos de lo que está pasando, porque ellos pues están pequeños y no entienden por qué no pueden salir, quieren hacer muchas cosas y no se puede, a veces sienten cierta frustración. He aprendido a lidiar esas situaciones con ellos y a valorar aún más la compañía de la familia, a estar pendiente de pronto de cosas que antes uno veía tan normales y resulta que no son normales, son fundamentales en la vida de cada persona. Entonces, básicamente es. Compañeros y profesor, creo que esta, esta pandemia y este aislamiento obligatorio me ha dejado como experiencia y sobre todo reflexión en estar agradecido. Creo que primeramente con Dios y, y estar agradecido pues porque Él me ha tenido bien con vida a mi familia, a estar agradecido en que pues tenemos un techo, tenemos comida y pues cosas mínimas que uno antes no miraba tan importantes. Y también creo que pues lo que para unos son obstáculos, para otros para otras personas son oportunidades. Y creo que para mí esta pandemia ha sido de oportunidades en mi trabajo, ya que pues gracias a Dios me ha proveído más trabajo y eso. Ya. Bueno, buenas noches, compañeros y profesores. Lo de la cuarentena, la enseñanza que me ha quedado, pues, ya que todos uno ya tiene una mamá, digamos, enfermera, y la distancia de las mamás entre la familia. Y pues, a mí la enseñanza que me dio, pues, de esto de pasar mucho más con mi mamá y pues con mi hermana en embarazo. Ya es todo. Bueno, mi aprendizaje en esta cuarentena ha sido como tomar las cosas más con calma, tomarme mi tiempo para pensar, analizar, ver qué me programo, aprovechar mi tiempo libre. Cuento ahora con un tiempo un poco limitado debido a mi trabajo, pero de todas formas al inicio fue un poco duro la incertidumbre de saber qué me voy a levantar a hacer, qué tengo que hacer, todo el día acostado, entonces no me pareció muy bien. Entonces aprendí a tomar las cosas con calma, aprendí a sobrellevar bien las cosas, a llevarme bien con mi familia, nos unimos un poco más, nos reforzamos en las partes débiles que teníamos, empezamos a fortalecernos un poco mejor y nada, el trabajo y seguir para adelante. Sé que es un poco difícil este tema de la cuarentena, este tema del COVID, pero entonces vamos a lograrlo, vamos a superarlo y aprenderemos a vivir con él y de todas formas colombianos somos y colombianos berracos seremos siempre. Gracias.